Então, fazendo a apresentação, então o professor de Rus é sacerdote jesuíta também. Então, e nessa condição, bom, primeiro ele é formado em teologia, não é? No Centre Sévère, não é? Em Paris. Não é? Então, em economia na Sorbona e também na London School of Economics, e o doutorado em economia fez na Sorbona também. Entre outras atuações, neste momento trabalha pela paz e a reconciliação do povo colombiano na articulação da Fundação Cinep Programa pela Paz, que é um programa da Companhia de Jesus. Então, nessa condição, nós também o convidamos, além da experiência direta, pessoal, o conhecimento que tem do conflito e da mediação de conflito na Colômbia, no caso, né? Ele tem especificamente essa experiência de mediação entre guerrilha e paramilitares e governo, né? na perspectiva das vítimas. Né? Então, a outra característica importante da sua biografia é que ele trabalhou muito na Corporação de Desenvolvimento pela Paz no Magdalena Médio. Né? Ontem o pessoal perguntava, mas o que é isso Magdalena Médio? O pessoal não entendia o que é isso. Né? Então, que o professor fez muita referência e provavelmente hoje volte a fazer referência. Não? O Magdalena é um grande rio. Não? É como se fosse o São Francisco nosso, o Rio Paraguai, enfim, um grande rio da Colômbia. E a região do Magdalena é uma região enorme. Ele fala como a Bélgica, não é? De ontem. Então, que fica na fronteira da Amazônia. Então, é toda uma região, quando ele se refere ao Magdalena, se refere a uma região da Colômbia, onde ele trabalhou. Enfim, mais uma vez agradecemos a sua presença e a sua colaboração, a sua contribuição, não é? Já ontem foi uma grande, impactou muito a sua... e hoje, nesta segunda contribuição, certamente vem a complementar. Sem mais delongas, passamos a palavra. Bueno, nuevamente, gracias por poder compartir este rato con ustedes. Quiero decirles que acabamos de escuchar la presentación sobre Justicia y Perdão del profesor Javier Echeverría y a mí me ha servido mucho. Estaba muy agradecido con Xavier porque es muy iluminadora, es muy rigurosa, es muy sutil para mostrar las relaciones entre perdón y justicia restaurativa, para distinguir justicia transicional de justicia restaurativa, para mostrar los elementos subjetivos, personales, y los elementos públicos en que se sitúan el perdón y la justicia. Me ha gustado mucho su referencia a un horizonte ético, básicamente, en el perdón, y me ha parecido enormemente realista. Cuando oigo a un hombre como el profesor Echeverría, siento la diferencia entre un académico, ¿verdad?, que está que está muy comprometido con el problema de la justicia, pero que está totalmente metido en el análisis riguroso de los conceptos, y quienes trabajamos simplemente en terreno, en medio de las luchas sociales. Pero he aprendido mucho y quiero tener muy presente estos puntos porque nos sirve además para conversar entre todos. Yo quisiera regresar a un escenario que para mí fue particularmente aportador de claridad, cuando las víctimas vinieron a La Habana, en Cuba. ¿Recuerdan? Las víctimas llegan a La Habana, es un escenario, un gran salón. De un lado están los hombres de las FARC, los guerrilleros de las FARC. Del otro lado están los hombres del gobierno colombiano, el Estado colombiano, los militares, pero también la parte civil. Frente a ellas estábamos
el presidente de la conferencia episcopal, los obispos de Colombia, y yo estaba con el presidente de la conferencia y el representante de Naciones Unidas en Colombia, y las víctimas se hacían presentes. Tuvimos 6 grupos de víctimas, siempre muy solemne. Cuando las víctimas entraban en el salón, todos nos poníamos de pie y siempre hubo un acto simbólico. Por ejemplo, la primera vez, una mujer víctima de las FARC puso una vela delante de la mesa donde estaba el comandante de las FARC, y una mujer víctima del ejército colombiano puso una vela delante del jefe militar colombiano, del general Mora. Siempre hubo este escenario. Pero yo quiero decir esto, que es lo que me parece más importante. Ayer yo contaba a ustedes cómo las víctimas presentaron todo su dolor en ese escenario. Realmente fue una realidad muy profunda, ¿verdad? En medio de la negociación, una negociación política, llegan las víctimas y presentan todo su dolor, sin ningún reparo, sin ninguna condición. Quiero decir que antes de este momento, como eran víctimas de todos los grupos, víctimas de los paramilitares, víctimas de la guerrilla y víctimas del Estado colombiano, no era fácil para ellos estar juntos. Y hicimos primero un rato de silencio entre nosotros con las víctimas para tratar de ahondar en la situación humana que estábamos viviendo. Ahora, estas personas, delante de sus victimarios, hablaron con una crudeza, una fuerza impresionante. Lo que yo sentí en esto, porque las víctimas todas van a hablar con una gran profundidad y luego van a pedir que avancemos hacia la reconciliación de los colombianos. Esto fue lo sorpresivo, no esperábamos esto. Estas víctimas, lo normal era que hubieran terminado haciendo señalamientos muy fuertes, lo normal era que hubieran reclamado justicia. No se oponían a la justicia, pero su mensaje fue un mensaje de: queremos que termine la guerra, queremos poner todos lo necesario para que termine la guerra, estamos para eso. Y efectivamente, después de su presencia en La Habana, todas estas víctimas han tomado una unidad para trabajar en la paz en Colombia. Lo que yo sentí es esto que quiero comunicar a ustedes. La víctima siente en su piel que es muy humano, es profundamente del ser humano hacer cosas horribles. Es humano hacer la barbarie, es de los seres humanos. Nosotros, los seres humanos, somos capaces de hechos muy violentos. Somos capaces de hacer sufrir a la otra persona, somos capaces de romper al ser humano, somos capaces de destruir, y esto es humano. La víctima lo sabe, y lo sabe en su piel. Le han matado a su familia, le han roto una pierna, o está ciego, llevamos personas ciegas allí, o ha tenido que estar, una niña ha sido tomada por las FARC y mantenida dentro de la guerra durante 8 años, ella se liberó de la guerra, escapó de la FARC, pero ha sufrido que se destruyó su juventud. Esto lo ha sentido la víctima, son personas que sienten la barbarie de que somos capaces los seres humanos y saben que esto es humano. Nosotros podemos hacer esto, todos, es humano hacer esto. En Colombia decimos, las mamás dicen a los niños, a los hijos: hijo, que Dios te libre de una mala hora.
Una mala hora es un momento de ira, de rabia, de confusión, en que tú como ser humano puedes hacer algo terrible. Una mala hora, un momento de confusión. Esto es humano. Y la víctima sabe eso. Y la víctima, ellas quisieron, estas víctimas en La Habana hicieron sentir a fondo todo el sufrimiento que les habían causado sus victimarios, todos los victimarios. Pero, sin embargo, yo no sé por qué, esto es un misterio, pero esas mismas víctimas sienten la necesidad de mostrar que esto no es lo único humano, que los seres humanos no somos solamente maldad, perversión, destrucción, ruptura del otro, y necesitan casi gritar que los seres humanos somos los mismos seres humanos, somos capaces de las cosas más bellas, más sublimes, más generosas. La misma víctima necesita mostrarlo. Es un fenómeno parecido a muerte y resurrección, ¿verdad? Somos capaces de destruirnos y somos capaces de la amistad sincera, del amor gratuito, de dar la vida por la justicia, de luchar por la justicia. Somos capaces del perdón. Es una cosa impresionante. Y hay que vivirlo en este escenario para sorprenderse de este movimiento que hay en los seres humanos. Casi tenemos que decir, no somos solamente malos, somos nosotros mismos, somos capaces de rescatar al ser humano y sentimos una necesidad de hacerlo. Es como si hay una necesidad de hacer valer la dignidad humana en medio de la mierda, en medio del absurdo. Y esto es una cosa que se vive allí muy profundamente. Los victimarios que estaban allí presentes, el Estado, los militares, la FARC, previamente se pusieron de acuerdo en que vamos a respetar el dolor, no comentarios, no vamos a hacer comentarios, y fue muy impresionante. Después de 2 personas que hablaban, teníamos que quedar en silencio todos, porque era demasiado crudo, demasiado fuerte el efecto que se producía. Los victimarios previamente dijeron, aceptamos responsabilidades. No era un escenario de justicia, pero era un escenario de decir a las víctimas, estamos dispuestos a aceptar las responsabilidades. Y tercero, importante, entre ambos, gobierno y guerrilla, dijeron, no vamos a negociar impunidades. Es decir, yo no te reclamo justicia a ti, tú no me reclamas justicia a mí. No. Vamos a aceptar lo que venga después de la expresión de las víctimas. Este evento causó un cambio cualitativo en el proceso de diálogo en Colombia y fue muy profundo. Yo recuerdo a Iván Márquez, es el presidente, el jefe de las FARC en la negociación. Después de oír a todas las víctimas, dice, delante de todos, dice, las cosas que hemos hecho, no podemos arreglarla, no tienen remedio. Javier hizo una referencia a esto, no podemos reparar a las víctimas, es tan grave. ¿Cómo podemos reparar a las víctimas? Mujeres que quedaron sin piernas, niños que quedaron ciegos, personas que fueron masacradas. No podemos. Y es un interrogante muy profundo en el hombre que ha estado en la guerra. Esto es irreparable, ¿verdad? Me hizo pensar en algo que estábamos también, de estas historias que les cuento. Ayer contaba una historia cuando estábamos en la liberación de personas. Recuerdo la liberación de un ingeniero de Canadá. Estaba secuestrado por el Ejército de Liberación Nacional, por el ELN. Estuvimos en el sitio
yo estaba como facilitador para la entrega de esta persona secuestrada. Estuvimos con los guerrilleros. Cuando íbamos a tomar el helicóptero para irnos ya con la persona que estaba liberada, el ingeniero canadiense liberado, el jefe guerrillero, este hombre se llamaba Marcos, ya murió hace 2 meses en un combate con el ejército. El jefe guerrillero, al despedirse, se refirió al canadiense, al ingeniero, y le dijo, perdónenos, porque todos estamos atrapados en esta guerra, hijo de puta. A ver si ustedes me entienden, ¿verdad? Es decir, mire, por favor, fue la única vez que le dijo perdón, ¿verdad? Pero le dijo, entienda que todos nosotros estamos presos, todos nosotros estamos secuestrados, todos en esta guerra, y utilizó la expresión colombiana más fuerte, ¿verdad? En esta guerra, hijo de puta, como diciendo, rechazando la guerra desde su corazón. Bueno, este hombre murió hace 2 meses en un combate con el ejército, Marcos. También hay una cosa que es muy interesante en el lenguaje de los guerrilleros, y es que yo veo los guerrilleros pasan de una comprensión, al principio dicen, hemos cometido un error militar. A ver si logramos que esto se sostiene para no producir tantas bombas. Ok, primero dice el Iván Márquez al principio, al oír a las víctimas, porque fueron varios grupos, primero dijo, es un error militar. Y en la guerra se cometen muchos errores militares. Después dijo, es un error político, tiene costos políticos para nosotros. Va a ser más difícil hacer política en Colombia cuando estemos, cuando dejemos las armas. Y finalmente dice, no, es un error humano y no sabemos cómo reponerlo. Hemos destruido al ser humano y nos hemos destruido a nosotros mismos. Cuando haces un daño humano, te haces un daño a ti. Todo esto pasa con el efecto de la presencia de las víctimas crudamente en medio del dolor, y creo que es una cosa interesante en estos esfuerzos. Creo que todos los países estamos aprendiendo. Hemos aprendido con Sudáfrica, hemos aprendido con ustedes, aquí con las comisiones de la verdad, pero este escenario de poner a las víctimas en la mitad de la discusión puede aportarnos muchas cosas. Aquí yo creo que quiero aportar unas cosas de metodología práctica que hemos vivido en Colombia que pueden ser útiles. Mire, primero, esto lo hacíamos con un hombre muy valioso que era el obispo de Barrancabermeja, la capital del Magdalena Medio. Siempre, durante 13 años, siempre que se producía una masacre, un asesinato, un secuestro, un acto de minas antipersona, un falso positivo que nosotros conocíamos cuando mataba el ejército a un joven que no era guerrillero, buscábamos siempre, tratábamos inmediatamente de ir al sitio donde estaba la comunidad, ir al sitio de la masacre y llegar lo más rápidamente posible. Y esto es muy importante en estas situaciones de conflicto. No podíamos hacer nada. Acababan de poner a un pueblo, los hicieron acostar en la calle, a tenderse en la calle los paramilitares. Le cortaron la cabeza a un maestro de escuela y jugaban fútbol con la cabeza para crear pánico, ¿verdad? Pero lo importante era llegar lo más rápidamente posible al pueblo y estar allí con ellos. Tú no puedes hacer nada. ¿Qué haces? No llegas con la justicia, eres simplemente un ser humano, pero es muy importante llegar rápido a donde está la gente. Una parábola, un ejemplo que ayuda a entender esto es las parábolas del buen pastor en el Evangelio. Ustedes conocen las parábolas, ¿verdad? Las ovejas,
Las ovejas, que es la comunidad, no necesitan que el pastor vaya delante de ellas, porque las ovejas conocen el camino. Las ovejas conocen dónde están los pastos, el prado, la hierba buena. Las ovejas conocen dónde están las aguas buenas. Y no necesitan que el pastor vaya adelante. Las ovejas buscan. El pastor va detrás, acompañando. Pero cuando viene el lobo, dicen lobo también en portugués, cuando viene el lobo, es muy importante que el pastor se ponga de primero y diga, estas ovejas son mías, las mías ovejas. Yo conozco a todas estas ovejas, yo conozco su nombre. Si tocan a una oveja, me tocan a mí. Esto es muy importante para la gente en un conflicto, porque las comunidades sienten que no están solas, que son parte de una totalidad, que hay alguien que pone la cara por ellas. Y esto es absolutamente necesario. Y esto comienza a producir una justicia restaurativa, porque los victimarios sienten, cuidado, esta gente no está sola, aunque no pueda pasar nada más. Esto era lo primero. Segundo punto, ir a buscar al victimario, inmediatamente, no esperar más. No hacer una denuncia pública, no, eso no sirve, sino ir a buscar al victimario. Y íbamos personalmente, y también iba con Jaime, que murió después también, el obispo Jaime. En esto también la comparación del Evangelio es interesante, ¿verdad? Ustedes recuerdan, dice el Evangelio, si tu hermano comete un error, búscalo personalmente, y dile, ¿por qué has hecho esto? Esto es más difícil ahora que podamos hacer paz en este territorio. Si no hace caso, no escucha, busca a otros 2 o 3 hermanos y vayan juntos y díganle al victimario, has hecho esto nos ha hecho mal a todos. Si no hace caso, busca a toda la comunidad y con toda la comunidad vas donde el victimario. Bueno, y si no hace caso, sí, ahora sí, televisión, radio, todos los periódicos, denuncia pública. Pero primero buscar al victimario, porque aquí se trata, claro, estoy en un horizonte en que la justicia hay que subordinarla a la paz, en que tenemos que reconstruir un país, un país que tiene una guerra de 50 años, y lo que nos interesa es incorporar a este victimario al proceso de la paz. Una tercera cosa de este método es siempre respetar la intención del victimario. Es muy importante. Si no, no se puede. Los jesuitas conocemos esto en los ejercicios espirituales, ¿verdad? Todo buen cristiano respeta la intención del otro, aunque no la entienda, Y esto es muy importante decirlo al victimario, de entrada. Pongo un ejemplo que nos ayuda a entender. Tuvimos una conversación con un jefe guerrillero, también está muerto, Iván Ríos se llamaba, que tenía 6 personas secuestradas en el campamento. Cuando llegamos al campamento, había 2 mujeres y 4 hombres que estaban con la cara tapada, no podíamos hablar con ellos, estaban secuestrados. Empezamos la conversación, el diálogo, y lo primero que yo le digo es a él, Iván, yo no comprendo por qué usted tiene unas personas secuestradas aquí, por qué les ha quitado la libertad, ¿por qué? Pero yo creo que usted hace eso porque usted piensa que es lo mejor que puede hacer por Colombia. La intención, ¿verdad? Yo creo que usted hace eso porque usted está convencido que eso es lo mejor que usted puede hacer por el pueblo colombiano. Usted está actuando en su conciencia. Entienda que lo que yo estoy haciendo también lo hago porque creo que es lo mejor que puedo hacer por Colombia.
Esto era muy importante, porque quedamos en el mismo nivel para la conversación. Esto es importantísimo. La persona, el victimario se siente respetado. Yo no soy un loco, yo no soy un asesino, yo tengo una intención para hacer esto. Pero luego la conversación tiene que ser más fuerte, ¿verdad? No es simplemente qué bueno que pudimos hablar. No, no, no. La conversación tiene que entrar a una exigencia de coherencia. Y es aquí donde la conversación es realmente conversación. Recuerdo esa noche, estábamos en la montaña, en la selva, y claro, el paso siguiente fue decir a Iván Ríos, Iván, ¿cómo es posible que usted dice que está luchando por la libertad, por la liberación de los colombianos, liberarnos del capitalismo, liberarnos de la opresión, liberarnos del imperialismo, y usted tiene a 6 personas que usted le ha quitado la libertad? Son 6 personas inocentes. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que usted, que lucha por la libertad, quite la libertad a unos inocentes? La discusión sobre la consistencia, ¿verdad? Es muy importante porque la transformación del victimario, si queremos que el victimario en algún momento reconozca, es una transformación de la conciencia del victimario. Es tratar de mostrar dónde hay inconsistencias en su manera de actuar. Pero miren esto que es interesante. Esa noche, Iván trajo una botella de whisky para hacer más fácil la conversación en la selva. Y hay un momento en que Iván me dice, vos es jesuita, ¿no? Sí, sí. Vos en la Universidad Javeriana, a Bogotá. Le dije, sí. Entonces me dice, Universidad Javeriana ha formado a clase dirigente en Colombia, ¿verdad? Y, bueno, sí, en alguna parte. Mire lo que la clase dirigente ha hecho con los campesinos y los pobres en Colombia. ¿Usted comprende? Y esto es muy importante. Él me estaba diciendo a mí, sea consistente, sea coherente con su conciencia. Pero esto es muy importante porque nos ayuda a comprender que todos, en una situación como la colombiana, creo también como la brasilera, no sé si la española, pero por lo menos la colombiana, todos somos responsables en alguna manera de lo que ha pasado. Las universidades, el gobierno, el ejército, la guerrilla, obvio, son responsabilidades distintas, diferentes, pero son responsabilidades. Y si esto no se comprende, no se puede avanzar, ¿verdad? Y es un punto muy importante. Estos eran puntos de método para nosotros poder avanzar en este esfuerzo. Esto lo hacíamos en este territorio del Magdalena Medio, pero público, había emisoras que lo comunicaban a la gente de 30.000 kilómetros cuadrados. Bien, entonces, y quiero tomar esto puse este título porque es que Xavier nos ha dicho cosas que inmediatamente lo ponen a uno a pensar de cómo juntar justicia restaurativa y perdón, ¿verdad? Pero yo quisiera, por lo menos en el caso colombiano, y creo que en el brasilero también, primero esto se da en una situación en que todos tenemos las manos sucias. ¿Comprenden esto? Todos estamos implicados. Esto es muy importante. Todos en alguna manera hemos contribuido a la crisis. Conocemos la enorme injusticia social de nuestros países que hace que algunos hombres tomasen las armas. Después vino una guerra loca que los dañó a todos y que hizo que oscureció cada vez más las cosas. Pero todos tenemos las manos sucias. Nadie puede decir, no, es que nosotros somos jesuitas y somos limpios, o nosotros somos sacerdotes, o nosotros somos jueces. ¿Quién? O nosotros somos políticos. No, la crisis espiritual en que estamos, la crisis humana en que nos hemos roto como seres humanos, es de todos. Es un poco, ustedes conocen la novela de
Las uvas de la ira. Conocen la película también, que fue muy, muy impresionante, ¿verdad? Hay un momento en esa película en que el protagonista de la película, que llega a California, en un pueblo donde había muchos asesinatos, dice: ustedes no son humanos, ustedes no son humanos, ustedes como sociedad no son humanos. Si fueran humanos, no aceptarían vivir en un sitio donde matan a la gente así. Una pregunta muy grande, ¿verdad? Yo podría decirle a ustedes: ¿ustedes son humanos cuando hay 40.000 personas asesinadas cada año en Brasil? ¿Ustedes son humanos cuando aceptamos la barbarie en que hay en Colombia, que yo les contaba ayer? Por eso, fíjense que en Colombia hubo una ley que se llamó la Ley de Justicia y Paz para los paramilitares. Complicada. Hubo una especie de justicia transicional. Finalmente se aceptaron penas de cárcel, disminuyendo los años. En este momento están saliendo los paramilitares y es un gran problema. Estaban en la cárcel hombres que mataron 400 personas, 1000 personas. Un hombre que mató a 1000 personas, 8 años de cárcel y ahora sale libre. Bueno, pero esa ley se hace con esta idea. Todos los colombianos somos buenos. Colombianos somos 50 millones de personas que somos buenos. Y hay un pequeño grupo malo. Vamos a coger a los malos, los llevamos a la cárcel para limpiarlos, o los matamos y solo quedamos gente buena en Colombia. Ese es el esquema moral de la Ley de Justicia y Paz. Hoy en día, la ley que hay es distinta, se llama la Ley de Víctimas y Tierra. Dice: todos los colombianos somos responsables y todos tenemos que pagar por lo que ha pasado en este país. Y por eso todos tenemos que contribuir a la reparación. Por eso ya en la Ley de Justicia y Paz se paga a las víctimas con los bienes de los paramilitares. Aquí se paga a las víctimas con los impuestos de los colombianos. Todos contribuimos a pagar. Claro, estamos en una situación en que el victimario está atrapado en la guerra y está atrapado en la injusticia. Pero es que victimarios no son solamente los guerrilleros, victimarios son los empresarios. Piensen en esto: los empresarios del banano en Colombia, los exportadores de banano. Por cada caja de banano que exportaban, ponían $1 para pagar a los paramilitares. Y los paramilitares hacían masacres terribles. Y estos empresarios estaban vinculados con los políticos. Y esta política influyó en la justicia. Comienza usted a sentir que es un problema supremamente complejo, todos atrapados en la guerra. Por eso digo, es una crisis de todos. Y en esa situación en que todos estamos implicados, la justicia simple no sirve porque no tiene fondo. Tienes que empezar a castigarlos a todos. ¿Y dónde terminas? Cada vez más tienes que llevar también a los profesores de la universidad a la cárcel y ¿me comprenden? ¿Hasta dónde llegas en una situación de estas? Tienes que encontrar otra solución. Esto es muy importante porque ese es el escenario de la justicia restaurativa en Colombia y de la impresionante realidad de las víctimas. Creo que era la primera vez que las FARC y los generales en Colombia escuchaban directamente a las víctimas. Ya no pensaban en ellos, como nos decía Javier, sino que pensaban en la barbarie que se estaba produciendo en las víctimas de esto. Pero aquí hay una cosa también que es interesante compartirla con ustedes. Mire, se empezó en Colombia a hacer escenarios donde llegaba un paramilitar y hacía un escenario mediático en que pedía perdón para todo el mundo. Pedía perdón. Reconozco que he hecho mal en esta región y vengo a pedir perdón. Las víctimas no quieren eso.
no quieren un escenario mediático, una especie de proyección nacional del paramilitar que aparezca como un hombre noble después de haber matado a centenares de personas. ¿No? Las víctimas decían, las víctimas piden lo que Javier llama el ciclo completo del victimario, ¿verdad? Y ¿saben sobre todo por qué? Porque los paramilitares siguen teniendo poderes en los territorios, y esos poderes son poderes con gran poder criminal. Si el paramilitar no tiene el coraje de decir quiénes han sido sus amigos en este territorio, y quiénes son las personas que todavía tienen armas en este territorio, y quiénes son las personas que han quitado tierras a los campesinos y no tienen derechos, si estas cosas no entran, la comunidad siente que sigue todavía en un escenario de terror peligroso. Y fíjense entonces cómo la necesidad del arrepentimiento en el victimario tiene implicaciones de posibilidad de estabilidad social y de recuperación del equilibrio para que las comunidades puedan recomponerse. Y sobre todo, para que la violencia no continúe. Y hay una gran necesidad, sobre todo en las comunidades, para poder aceptar al victimario, de que entremos en un escenario clarísimo de que nunca más, no va a seguir habiendo violencia. Y todo esto se mezcla, aún en el deseo más sincero de la gente de estar dispuestos a perdonar. Finalmente, yo quisiera hacer un pequeño, a propósito de la discusión que se estaba planteando antes, porque lo que más me parece interesante es que nos enriquezcamos aquí, un pequeño contraste entre el perdón y la justicia restaurativa. Manteniendo este horizonte en que Javier nos puso, yo sí pienso siempre que el perdón, de todas maneras, cuando hablamos del perdón nos ponemos en el horizonte de los valores morales. Bueno, en esto yo soy un discípulo de Finance. Ustedes recuerdan a De Finance que valor moralis non consequitur si pretenditur. Quiere decir, el valor moral no se consigue si usted lo busca interesadamente. Los valores son gratuitos, los valores son desinteresados. Yo no recibo nada a cambio. Yo no espero nada a cambio cuando amo, yo no espero nada a cambio cuando doy la amistad, yo no espero nada a cambio cuando entrego mi vida por la justicia. La paz también es un valor moral, pero claro, son todos referentes en el horizonte de la gratuidad, que es horizonte. Nosotros nunca podemos llegar a la gratuidad total, pero es un horizonte importantísimo. Por eso, cuando el perdón ocurre, cuando acontece, porque acontece, a mí me impresionó mucho en La Habana, es un happening, es un acontecer, no se puede producir, no hay medio humano para producir el perdón, es una gracia, es inesperado, usted puede contribuir a crear condiciones para que el perdón ocurra, pero usted no lo puede producir, ni puede exigírselo a nadie, es un acontecimiento. Y tiene estas cosas de los valores, que son absolutamente gratuitos, que nos hacen llorar, nos impresionan profundamente cuando una persona entrega la vida por otro. ¿Por qué lo hizo? ¿Verdad? Ahora, la justicia restaurativa que Javier nos hizo ver con tanto cuidado, cómo se intrinca con el perdón, cómo el perdón se cruza, se teje al interior. No, la justicia restaurativa sí es posible, es una construcción humana, es una construcción que tiene elementos políticos, ya no estamos en el orden meramente de los valores, estamos en una tarea, muy seria, de tipo político, de tipo cívico, de tipo ético también, pero donde nos movemos en el terreno es colocar el valor en medio del conflicto.
ustedes recuerdan la comparación evangélica, es muy bella, ¿verdad? Puso su tienda de campaña en medio de nosotros, acampó en medio del dolor humano. Entonces las cosas son ya mucho más complejas, pero de eso estamos hablando aquí en justicia restaurativa. Es una construcción colectiva. Lo que quiero poner ahí con esas frases es una metanoia inevitable. Es cuando comprendemos en un país, todos tenemos que cambiar, porque si no esto no es posible. Es una aceptación, tenemos que cambiar la justicia, tenemos que cambiar la política, tenemos que cambiar la economía, tenemos que cambiar la forma como nos relacionamos con los otros, si no, no hay salida. Por eso tenemos que restaurarnos nosotros mismos. Es una posición absolutamente proactiva, no es, por eso, para poner en mis palabras algunas cosas de las que nos decía Xavier, la justicia penal se padece, la justicia penal se sufre. Yo soy castigado y acepto el castigo porque es la única forma como en esta justicia que hay, yo puedo quedar exculpado ante la sociedad. La justicia restaurativa no. Yo me comprometo a contribuir a la restauración de mi país. Yo reconozco el mal que he hecho y los costos que he causado. Y yo pido que se me deje ser protagonista en la restauración del país. Yo entro a eso. Y quiero, si quieren que evalúen, si la justicia lo pide, que evalúen mi contribución. Y que le pongan tiempo si quieren. Pero denme el espacio y denme los instrumentos. Y yo estoy para restaurar el mal que hemos hecho. Un poco en las palabras de Javier, devolver con bien al mal y transformar el mal en bien, porque si no, no hay salida. Por supuesto, es una tarea que hace justicia. Se trata justamente de eso, de recomponer un orden que todos nosotros hemos quebrado. Y es una tarea que, claro, da prioridad a los excluidos, a las víctimas, a los rotos, a los que han sido quebrados por estos procesos. Pero bueno, quería poner eso simplemente para activar la conversación, porque sé que estos son asuntos extraordinariamente complejos, y con esto, ¿por qué no conversamos un rato? Vamos agora a iniciar un pouco de questões, comentários, sugestões. Se tiver alguma questão para nós fazer. Antes, cuando tú dabas el ejemplo de buscar el victimario, viste el ejemplo de la guerrilla, que yo, cuando empezaste a hablar, yo pensaba que ibas a hablar de los paramilitares. Ahí también es posible buscar el victimario. Un ejemplo del victimario paramilitar. No, o no sé, del ejército. No solamente es posible, sino tuvimos que hacerlo muchas veces, tuvimos que hacerlo más veces que con la guerrilla, porque vivíamos una guerra en un momento de escalada muy fuerte de los paramilitares. Y también fue muy interesante, ¿sabes? Miren, para que ustedes vean el problema de la opción en conciencia por la guerra. Les pongo este caso que fue muy impresionante para mí. Un jefe paramilitar que mató muchas personas en el Magdalena Medio había matado a un hombre muy valioso, a un líder campesino. Y yo fui con la hermana del líder campesino a buscar al jefe paramilitar. Sí, claro. No, es que el conocimiento en el Magdalena Medio era completo. Conocíamos perfectamente las cosas. Bueno, fuimos a buscar al jefe paramilitar y bueno, tuvimos una conversación. Realmente era imposible encontrar al cadáver
de este campesino porque lo tiraron al río. Él nos confesó que lo habían matado y lo habían lo habían arrojado al río. Pero cuando yo salía de la conversación, había una mujer paramilitar, estaba vestida de militar, ¿verdad? Y tenía las cartucheras de lado y lado y tenía granadas. Una mujer bella de 22, 23 años, una mujer joven. Y ella me preguntó, me dijo, usted es sacerdote, ¿verdad? Pues ustedes saben, en Colombia, sobre todo los paramilitares, todos son católicos. Entonces me dice, ¿usted es sacerdote? No, le dije yo, sí. Me dijo, por favor, escúcheme, yo quiero hablar con usted. Y efectivamente, tuvimos una conversación. Pero al final yo le pregunté, ¿y usted qué hace aquí de paramilitar? ¿Usted por qué está en esto? ¿Qué hace en esto? Y me dice, yo tenía un novio, tenía un amor, ¿cómo se dice? ¿Sí? Y un enamorado. Yo tenía un enamorado y este enamorado fue secuestrado por la guerrilla, fue torturado por la guerrilla y la guerrilla lo mató. Y yo resolví dar la vida para que se acabe la guerrilla en Colombia. Y por eso estoy aquí en esta pelea. Miren, usted encuentra una opción de conciencia. Esta mujer está actuando en conciencia. Y tienes que empezar a trabajar la conciencia de la persona. ¿No? ¿Me comprenden? Claro, en esa guerra loca, los paramilitares hacen masacres y hacen barbaries. ¿Saben por qué hacen las masacres? Otro encuentro con Mancuso. Mancuso está ahora en Estados Unidos extraditado, un gran paramilitar narcotraficante. Fui a buscarlo porque habían atacado a unas comunidades campesinas. Y encontré un teólogo católico trabajando con Mancuso, de nacionalidad argentina. Comenzamos a discutir, por favor, ¿cómo es posible que usted esté aquí dando un apoyo moral a lo que hacen los paramilitares? Bueno, pues el teólogo me dijo, usted no sabe nada de lo que es la ética de la guerra. Es que yo recuerdo las palabras, fueron muy claras. Me dijo, mire, hoy hay 20.000 guerrilleros en Colombia. Estábamos en el año 2002. Y es verdad, hoy hay 20.000 guerrilleros en Colombia. Los guerrilleros se meten entre la gente, se introducen entre la gente en los pueblos. Nosotros hemos hecho un cálculo estadístico. Cuando llegamos a un pueblo, para que muera un guerrillero, tenemos que matar a 20 personas, para estar seguros de que ha muerto por lo menos un guerrillero. Por eso nosotros sabemos que tenemos que matar a 400.000 personas para terminar a los guerrilleros en Colombia. Si hacemos esto, vamos a evitar una guerra civil en que van a morir 6 millones de personas. Por eso nosotros estamos ahorrando a Dios 5.600.000 personas al matar como estamos matando. Tenemos que hacer masacres. Pero esto te da la idea de lo que es la locura, ¿verdad? De los cálculos de la guerra y las conversaciones con los paramilitares. Es muy interesante porque los dos lados. También la guerrilla también entre las guerrillas hay creyentes. Recuerdo un día conversando con el comandante del Frente 24 de las FARC, también había secuestrado gente, tenía 9 personas secuestradas, eran ingenieros de la palma de aceite, de la palma africana, y la conversación duró 7 meses, porque yo empecé la conversación diciendo, yo no vengo a negociar, por los seres humanos no se paga, aquí esto es un crimen, secuestrar, tenemos que encontrar una solución, y él me dijo, son $100.000 por cada uno de ellos. Y si no me traen los $100.000, tengo listas las bolsas de polietileno. Las bolsas, y voy a mandar los cadáveres, un cadáver cada mes, ¿verdad?
Estuvimos conversando varios meses y un día el guerrillero me dice, yo quiero que usted bautice mis hijos. Entonces yo le dije, no puedo bautizarlos porque tú eres un criminal, tienes a 9 personas secuestradas, tú vas a ir al infierno. Por tu crimen, tú vas a ir al infierno. El domingo siguiente, el párroco, un párroco jesuita de la región, encontró, este hombre se llamaba Guevara, también lo mató el ejército en un combate. El párroco encontró a Guevara y Guevara estaba borracho, estaba con una mujer borracho, y cuando vio que venía el párroco fue y le dijo, Pacho, a mí me llaman Pacho, Pacho es injusto, Pacho es injusto, Pacho me ha mandado al infierno. No puede ser que ustedes sean tan injustos los católicos. Yo quiero... Bueno, pero esto te muestra un poco la complejidad, ¿verdad?, de las conciencias de las personas. Y cómo realmente este es un trabajo muy... Hay que ir a la conciencia de las personas. Obvio, lo que voy a decir quizás es una aproximación religiosa, pero cuando yo oigo a Jesús decir, yo he sido enviado a las ovejas perdidas de Israel, yo no he sido enviado a los alumnos de unicinos, yo no he sido enviado a los niños de los colegios católicos, yo he sido enviado a los guerrilleros, yo he sido enviado a los paramilitares. Allí está el problema. El problema de la conciencia es allí, ¿verdad? Y es donde, claro, esto se monta sobre una convicción muy profunda. Yo no sé si ustedes todos son cristianos, pero de todas maneras, en la fe nuestra de los cristianos, y también en la fe del Islam, si se la entiende bien, Dios quiere igual a los alumnos de unicinos que a los paramilitares colombianos y que a los guerrilleros colombianos. Y está interesado en esos hombres y en esas mujeres. Y está esperando que nosotros, está tratando de abrirse paso en esos hombres. ¿Me comprenden? Dios tiene una obra con ellos. Y está esperando que nosotros colaboremos con Él. Es difícil, porque es como con todos nosotros, es un claroscuro, es una lucha entre el bien y el mal, es una lucha, es una clarificación de la conciencia. Entonces, ese es el terreno de fondo de una crisis espiritual tan profunda, que finalmente se transforma también en la destrucción del planeta, en la injusticia económica, en la ruptura de la dignidad humana. Pero estas son las cosas que están en juego en estos problemas. Das experiências da Colômbia, claro que numa proporção muito menor, elas aconteceram também no Brasil. Eu leio aqui uma notícia que estou tentando localizar porque está ruim a rede, num evento acontecido no Brasil que eu acho que é de pouco conhecimento, a respeito de Adriano Fonseca Filho. Era um jovem, uma família presbiteriana, que saiu de Minas Gerais e integrou a guerrilha do Araguaia. E tinha possivelmente um pseudônimo, um nome falso, de um militar chamado Dr. Silva, que assassinou esse rapaz e cortou a cabeça. Dr. Silva manda Cícero colocar a cabeça do guerrilheiro em um saco a carregar a outro ponto da floresta. Colocaram num saco e jogaram futebol com a cabeça do guerrilheiro. Essas práticas abomináveis, elas não só aconteceram na Colômbia, não só em El Salvador, não só em qualquer parte, mas elas aconteceram no Brasil também.
E o que me assusta é que nós não fizemos a revisão das coisas que aconteceram. As vítimas continuam sem nomes e os vitimários também não foram responsabilizados pelas grandes atrocidades. Quando eu penso que o nazismo não nasceu dentro do nazismo, ele nasceu numa democracia de Weimar, eu fico com muito receio de nós praticarmos novos horrores, porque nós não nos arrependemos dos horrores que nós praticamos contra os povos indígenas, contra os africanos, contra nós mesmos. É uma reflexão, porque é muito rica as duas falas que vocês fizeram hoje pela manhã. Mas acho que a universidade tem que pensar que pessoas ela está produzindo para a sociedade, porque também como religiosa, como mormona, eu também já fui acusada de ter produzido maus governantes. E acho que nós continuamos produzindo gerações que ainda não têm sensibilidade para saber o que é possível a humanidade produzir. É uma reflexão, desculpe. Es una reflexión muy valiosa, que entre otras pone en evidencia la importancia de reconstruir la memoria, de tener muy presente la memoria de estas cosas horribles y pensar que somos nosotros los que hemos hecho esto, esto es de colombianos, somos los colombianos somos los brasileros los que hemos hecho esto, somos los latinoamericanos los que hemos hecho esto, no es otra gente, somos nosotros, es nuestro DNA, somos humanos en esto, pero esto hay que tenerlo muy presente justamente para que no se repita, para reconstruirlo y transformarlo en una dinámica, en una pasión por la vida, una pasión por la dignidad humana, una afirmación del ser humano entre nosotros. Pero es muy bello saber que tenemos como esta herida dentro de nosotros, ¿verdad? O como esta cicatriz. Podemos volver a hacer esto. Es parte de nosotros. No es en cualquier momento. La historia no es lineal. Ya superamos. Brasil nunca más va a volver a tener dictaduras militares ni torturas. Ya es la paz para siempre, ¿sí? Jamás Europa va a volver a conocer una guerra. No, si no tenemos esto muy presente continuamente y fuertemente, pero reconstruido, decíamos, me gustó mucho esto de Javier, como una relectura, remodelación de una memoria que es nuestra y que y de las cosas más bárbaras. Creo que lo que ha pasado ahora con Alemania, por lo menos en un primer momento, en la forma como los alemanes trataron a los refugiados de Siria, es una muestra de un pueblo que sabe, somos capaces de cosas grandes, fuimos capaces del holocausto, pero somos capaces de cosas mayores. Sí. Yo quería hacer dos comentarios a unas afirmaciones tuyas que en sí son estupendas y que después hay que ver en cada contexto qué pueden significar o cómo pueden ser vistas y revisadas. Yo me remito un poco a lo que ha pasado en el contexto de violencia. Entonces, todos tenemos las manos sucias. En principio, eso no gusta a las víctimas. Que yo diga de repente eso delante de las víctimas no les gusta. Y entonces, pero realmente es verdad que en principio tenemos las manos sucias, pero las víctimas nos empujan a asumir esa afirmación con un gran discernimiento y con una gran asimetría que he dicho yo, con un gran discernimiento para decir más despacio. Por ejemplo, pues he estado yo en el Cauca con los NASA y ahí cuando una madre dice a mi hijo adolescente de 13 años que la guerrilla me ha cogido para alistarlo a la fuerza, entonces
ahí hay una victimación que es muy clara. Cuando ETA mata a un periodista que le está molestando por la opinión que ponen los medios de comunicación, entonces la idea es que primero hay que hacer un discernimiento de responsabilidades en el cual incluir, y eso para mi caso es muy importante, a los indiferentes. En mi país ha sido muy importante la responsabilidad de los que han pasado del conflicto porque no les afectaba directamente a ellos. Esa responsabilidad, por ejemplo, es muy importante. Y por otro lado, cuando tengamos responsabilidades, dicen, bueno, nosotros lo hemos llamado con asimetría moral, porque incluso alguna víctima ha podido tener responsabilidades, pero el otro, el victimario, pues ha tenido de otra manera y hay que hacer procesos diferenciados. En cualquier caso, para nosotros eso acaba siendo muy importante porque si no las víctimas se sienten revictimadas, como no hagamos esto bien. Y también la otra frase que se dice en mi país, todos somos víctimas, porque realmente cuando se atenta contra la democracia, o sea, las víctimas, por un lado, sufren la victimación directa, pero como el victimario persigue desestructurar la democracia, nos afecta a todos. Entonces todos somos víctimas, pero la víctima dice más despacio. En cualquier caso, un discernimiento es enormemente importante en nuestro caso. Y después lo que he percibido yo en el tema de la conciencia, que es ETA empezó con una violencia que justificó por el derecho del pueblo vasco a la soberanía política. Y primero es un derecho más discutible que el de la justicia, pero bueno, aduce una interpretación de los derechos humanos que plantea eso. Lo que yo he constatado es que el uso de la violencia degrada la conciencia de una manera fortísima. Los primeros que arrancan tienen una conciencia, pues una ilusión, un ideal, dispuesto a dar la vida, pero curiosamente, cuando se usa la violencia, se sigue remitiendo oficialmente a la conciencia, pero esa conciencia ya está enormemente degradada y entonces se encuentra constantes, ya son disculpas. En realidad ya no es la conciencia honesta que ha encontrado un camino equivocado. En ese momento ya optas por el camino casi como pervivencia y entonces la conciencia la utilizas como disculpa. Y en este caso es enormemente difícil entrar en diálogo. Solo cuando hay honestidad en la conciencia. Y en mi caso, esto fue una de las cosas que me empujó a mí muy pronto a optar por la no violencia. Porque realmente la conciencia que acaba encontrando motivación para la violencia se degrada como conciencia. Será un par de comentarios que están más ligados al contexto de violencia. No, creo que los dos son, yo encuentro los dos absolutamente válidos en cualquier contexto. Tanto la llamada de atención que haces sobre la necesidad del discernimiento en la diferenciación, en la victimización, y por supuesto ante la sensibilidad de las víctimas real, y además también ante la posibilidad de la víctima pura. El caso que pones de la madre indígena, por ejemplo. Sí. Y luego el segundo punto que me parece particularmente interesante, justamente por estos esfuerzos con los perpetradores, con Julián Bolívar, con quien he discutido muchísimo, es uno de los grandes paramilitares de Colombia, que ha ido entrando en esta toma de conciencia, un hombre que él mató más de 1000 personas, él y pues y sus hombres más cercanos. Impresionante, como daba órdenes, a esta hay que matarla, a este hay que matarlo, a ese perdónenle la vida, a esta persona solamente la torturan, tírenlo al río, una barbaridad. Cómo la violencia oscurece la conciencia. Lo vi particularmente, mira, en los jóvenes guerrilleros que ponían a cuidar a secuestrados. En muchas ocasiones los secuestros no se quedan comandantes cuidando a un secuestrado porque es muy costoso para la guerrilla, sino que dejan a 4 o 5 muchachos jóvenes de 16, 17 años cuidando a un secuestrado. Y poco a poco estos muchachos van perdiendo el sentido del bien y del mal completamente. En los actos continuos de humillar al secuestrado, de privarlo de su libertad, de no permitirle las cosas humanas más
más pequeñas, ¿verdad? Hasta que la repetición de actos iterativos de violencia sobre otra persona termina por confundirlos completamente. Y pues eso es mucho más si estás matando, ¿verdad? La primera vez que matas, eso te lo dicen los muchachos, la primera vez que matan no duermen, esa noche no se puede dormir, la angustia de haber matado a otra persona, la confusión. La segunda vez que matas, te sientes mal, pero ya es menos. A la quinta vez que matas ya no te importa, ya estás, el problema de la conciencia se confunde inmensamente, que creo que son dos puntos muy fuertes. Tomar talvez uma questão dentro desse tema que você colocou de manhã e também ontem à noite, para mim, os elementos fundamentais que aparecem pela forma como ele se expõe dentro desse tema do poder, da justiça restaurativa, é a presença e o papel do mediador. E aí me parece que entre outras, mas duas ideias são muito fortes dentro dessa presença do mediador. Essa entrega corajosa dele, a dimensão da coragem, como você citou aqui, ela tem que ser muito forte na pessoa que faz, se propõe a fazer isso. E segundo, uma aposta elementar, significativa, que é a condição, a presença e a possibilidade de diálogo. Se não houver abertura para dialogar de ambos os lados, a possibilidade do avanço do mediador. Mas mais essa ideia do mediador, eu de manhã observando, senti um pouco falta dessa categoria, desse termo dentro desse processo. Em todo momento você é um exemplo da mediação, você é a testemunha da mediação e o quanto isso é elementar para se conseguir ter perdão e justiça restaurativa. Essa ideia. Obrigado, muchas gracias. Yo quería solamente decir que nosotros en Colombia no tenemos alternativa. Tenemos que superar una situación inhumana muy profunda y no hay otro camino que rescatar el respeto mutuo como seres humanos, creer en todos los seres humanos, inclusive en estos hombres que han sido atrapados en la ideología, en la autojustificación, creer que es posible rescatar al ser humano y por eso hay que intentar el diálogo con toda decisión. Yo creo en el ser humano, creo que en el ser humano de la víctima en primer lugar, que es la revelación, y en el ser humano del victimario, que es víctima de una situación ideológica, de dolores muy profundos, de confusiones, de la locura de una situación.